Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Bendícenos, Dios, en este día. Háblanos a través de tu palabra y queremos entregarte este devocional, Señor, para que tú nos hables y nos ministres a cada uno de nosotros. Te lo entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Empezamos a leer el Evangelio de Lucas, y hoy vamos a leer el segundo capítulo de Lucas, pero la mitad, la primera parte de los versículos 1 al 35. Nacimiento de Jesús. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Pastores y ángeles. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Presentación de Jesús en el templo. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Profecía de Simeón. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José
llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y Él es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio la bendición y le dijo a María, la madre del bebé: Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará su propia alma. Bueno, esta es la primera parte del capítulo 2 del Evangelio de Lucas y empezamos leyendo acerca del nacimiento de Jesús. Recordemos que el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas presenta a Jesús como hombre. No lo presenta como rey, como lo presentó Mateo, ni como siervo, como lo presentó Marcos, sino como un hombre. Él era médico y por su profesión muestra la humanidad de Jesús. Y en este evangelio tenemos la oportunidad de ver la vida de Jesús mucho más explicada. Es el único evangelio que narra acerca del nacimiento, de algunos pasajes de la niñez de Jesús que no lo tienen los otros evangelios, porque el doctor Lucas se preparó y investigó bien concienzudamente acerca de la vida y obra de el Salvador Jesucristo. Entonces, en estos primeros versículos empieza hablando del nacimiento y empieza a hablar acerca de lo que hizo el emperador romano Augusto de aquellos días, que decretó que hicieran un censo en todo el imperio. Esto era básicamente que cada persona tenía que volver al lugar de nacimiento donde había nacido y registrarse ahí para saber cuántas personas estaban vivas, y me imagino que era una estrategia para cobrar más impuestos, pero era una orden del César. Y en esa época pues Roma, como sabemos y hemos hablado, Roma estaba dominando a Israel e Israel tenía que hacer lo que el emperador romano decía. Todo esto lo que nos hace pensar y nos hace ver es la soberanía de Dios. Recordemos que para que el Mesías llegara y las señales que el Mesías iba a dar para que la gente supiera que el Mesías había venido de parte de Dios, habían unas señales y eran las profecías que se habían dado muchos años atrás. Y eran demasiadas profecías. Hay muchos que hablan de 250, otros de 300, solamente en el nacimiento de Jesús. Y esto es lo que el Señor hace, que dentro de su soberanía pone a que un César, un emperador, haga prácticamente la voluntad de Dios, porque al hacer esto, José y María, que eran nacidos en Belén, que eran de la descendencia de David, tenían que ir hasta Belén a registrarse en el censo. Y ahí se daba la profecía cumplida de que el Salvador naciera en Belén, en la ciudad de David, porque esa era la voluntad de Dios, y por eso el Señor soberano maneja todas las cosas para que las cosas se den conforme a su voluntad. Vemos que entonces que Él fue y nació en un pesebre. Ahí en ese tiempo de Nazaret era un tiempo que había mucha gente, porque desafortunadamente el pueblo es muy pequeño y estaba todas las locaciones llenas, y tristemente la única parte donde pudo nacer el Salvador fue en un pesebre. Pero qué bonito, porque hoy tenemos y hoy recordamos ese evento como algo maravilloso, con la humildad de Dios de permitir de que su hijo naciera en un pesebre, pudiendo haber nacido en un palacio, pero el Señor, por su amor y su misericordia a nosotros, permitió que sucediera eso. Después están unos pastores, unos pastores que están cuidando los rebaños,
afuera, y ahí es una de las cosas que nosotros analizamos, de que era imposible de que el Salvador, que Jesucristo naciera un 24 de diciembre, porque los diciembres, tanto en Norteamérica como en Israel, que tenemos los mismos estaciones, en el invierno en Israel es muy frío, porque por la noche puede bajar a de -0 unos cuantos grados, y en ese frío tan tenaz era imposible de que los pastores y los rebaños estuvieran fuera apacentando las ovejas. Así que esa es una de las señales de que fue probablemente en septiembre, como muchos que han estudiado la palabra de Dios lo dicen. Pero lo que nos estamos analizando aquí es que estos pastores que estaban allá, llega un ángel y les dice las buenas nuevas de que en la ciudad de David pueden encontrar y ha nacido el Salvador, el Rey de Israel, ese Salvador que todos estaban esperando. Y después es un ejército de ángeles celestiales empiezan a cantar y a decir gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra a aquellos a quienes Dios se complace. Está hablando y está anunciando los ángeles que viene el príncipe de paz, el Salvador, el que viene a traer esa paz, no en la parte externa o en la parte de gobierno, sino esa paz interior que puede soportar cualquier crisis, cualquier situación, porque ese Salvador viene a traer paz también, a reconciliarnos con el Padre, porque éramos enemigos de Dios, pero Él vino a pagar el precio del pecado por nosotros, para que nosotros ya estuviéramos en paz con Dios y pudiéramos tener una vida diferente, llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de dominio propio y fe. Eso es lo que empiezan a anunciar los ángeles acerca de la venida del Salvador. Inmediatamente los pastores fueron a la aldea y pues ciertamente encontraron a María, José y al niño acostados en ese pesebre, y le adoraron y les contaron a ellos lo que había sucedido. Después viene la presentación de Jesús en el templo. Como era tradición en esa época, a los 8 días de haber nacido un bebé era circuncidado, y si este bebé era el primogénito, el primer hijo varón, tenían que ofrecérselo al Señor, y eso fue lo que ellos hicieron para que el Señor fuera presentado y cumpliera todo lo que la ley decía acerca de él, y para que también se cumpliera lo establecido por la ley, porque él vino a cumplir la ley y no a abrogarla. Después viene una profecía de Simeón. Era un hombre que devoto, era un hombre que esperaba la llegada del Señor, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, y lo que él le había pedido al Señor era de que él no partiera de aquí hasta que él viera, que sus ojos vieran el Salvador. Cuando él vio a María y llegaron a presentar al bebé, inmediatamente él habló y dijo que de verdad que daba muchas gracias a Dios, porque le había concedido conocer al Salvador, ver la salvación que Dios había mandado. Y empieza a profetizarle, a decirle: Señor soberano, permíteme ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es gloria de tu pueblo Israel. Mire que estaban asombrados José y María, porque este era apenas un bebé de 8 días, y mire la gente como le hacía la venia, y empezaban a reconocerlo ya desde pequeño como el Salvador, como el Dios, como el que había de venir, y eso fue una bendición muy grande. También llega Simeón, le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, que ese niño estaba destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría para muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios. Pero al final lo que dice es precisamente que una espada atravesará su propia alma, o sea que habla acerca del sacrificio, de lo que Dios
va a permitir que suceda con este bebé cuando crezca, porque va a pagar el precio del pecado suyo, el mío y de toda la humanidad. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana, porque de verdad que es una bendición poder conocer y tener estos datos desde el mismo nacimiento del Señor, y démosle gracias a Dios, porque de verdad Él se lo merece, porque siendo Dios vino humilde y nació en un pesebre para darnos salvación y vida eterna a todos los que hemos creído en Él. Así que oremos en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, Dios de gloria, te doy gracias, papito hermoso, por esta palabra que nos has traído en este día, Señor. Gracias, Dios eterno, porque de verdad que somos bendecidos, somos privilegiados, Señor, de poder contar con un Dios tan hermoso, tan bueno, Señor. Un Dios que viene a darnos amor, que viene a dar su vida por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir. Gracias, papito lindo, por cada persona que escucha estos audios, Señor. Te pido de todo corazón que nos bendigas a todos, Señor, y que empecemos cada uno de nosotros a apreciar lo maravilloso y lo grandioso que tú has sido, Señor, de haber venido a humillarte, estando en el trono de gloria, humillarte a este mundo como un hombre y dejar que hicieran lo que te hicieron por amor a nosotros. Te bendecimos, Padre, y te adoramos y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.